La política energética europea está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Mientras los precios del queroseno y del gas siguen disparados por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, las grandes compañías del continente empiezan a poner cifras al impacto. Lufthansa, la mayor aerolínea de Alemania, ha cuantificado el golpe en 1.700 millones de euros adicionales solo en combustible. Pero detrás de esta cifra hay una historia mucho más amplia, la de una Europa industrial que pierde competitividad cada trimestre frente a Estados Unidos y Asia. Hoy te cuento cómo el encarecimiento energético está reescribiendo el mapa económico del continente, qué empresas están al borde del precipicio y por qué Bruselas y Berlín andan contrarreloj buscando soluciones. Empezamos por los hechos concretos. La aerolínea con sede en Frankfurt ha presentado sus resultados del primer trimestre del año 2026 con unas pérdidas netas de 665 millones de euros. La compañía ha logrado reducir el agujero un 25% respecto al mismo periodo del año anterior, pero la dirección advierte de un sobrecoste inevitable en combustible que rondará los 1.700 millones de euros a lo largo de todo el ejercicio. Para hacernos una idea, esa cantidad equivale a unos 2.000 millones de dólares y supone una de las facturas energéticas más altas que ha tenido que asumir una sola empresa europea en mucho tiempo. La explicación está en el precio del queroseno. Desde finales de febrero, cuando se intensificó el conflicto en Oriente Medio, el coste del combustible para aviones se ha más que duplicado en algunos mercados. Lufthansa cubre con coberturas financieras cerca del 80% de su consumo, pero el 20% restante lo paga a precios de mercado, y esos precios no dejan de subir. La respuesta de la compañía ha sido contundente. 20.000 vuelos de corta distancia cancelados para el resto del año, retirada anticipada de su flota de Airbus A340, y un plan de recortes internos que afectará a operaciones, plantilla y rutas secundarias. Y no está sola. Otras aerolíneas europeas, desde la española Volotea hasta varias de las principales del continente, han anunciado reducciones de capacidad para los próximos meses. Pero el problema va mucho más allá de la aviación. El gobierno alemán ha rebajado a la mitad su previsión de crecimiento para este año, pasando del 1% al 0,5%. La razón es exactamente la misma. La crisis energética derivada de la guerra en Irán está estrangulando la actividad. La ministra de Economía ha reconocido que la recuperación prevista para este ejercicio no llegará. Y las cámaras de comercio van más allá, alertando de que la producción industrial alemana acumula 4 años consecutivos de descensos. Una encuesta reciente entre 46 asociaciones empresariales del país ha revelado que 22 de ellas anticipan recortes de empleo durante este año. Solo 9 esperan crear puestos de trabajo. El resto se mantiene a la espera. Volkswagen, símbolo histórico de la potencia industrial germana, vive su propia tormenta. Sus beneficios netos cayeron un 28,4% en el primer trimestre. Una consultora estadounidense ha llegado a recomendar al grupo el cierre de 8 de sus 10 plantas en territorio alemán, una propuesta que ha sacudido los cimientos de la industria nacional y que ha disparado todas las alarmas sindicales. El telón de fondo es el precio de la electricidad. Hoy, una empresa electrointensiva en España paga alrededor de 71 euros por megavatio hora. Una equivalente en Francia paga 28. En Italia, los precios mayoristas escalaron en marzo un 25,8% en un solo mes, hasta los 143 euros por megavatio hora. Mientras tanto, en Estados Unidos, gracias a su producción interna de gas, la industria sigue accediendo a energía a precios entre 3 y 4 veces más bajos que la europea. Esta brecha lo cambia todo. Para fabricar acero, química, cemento, vidrio o componentes de automoción, el coste energético no es un detalle, es la diferencia entre exportar con margen o cerrar la planta. Por eso la Alianza por la Competitividad Industrial ha presentado esta misma semana un paquete de 5 medidas con un objetivo claro: abaratar hasta un 30% la factura eléctrica industrial. Entre las propuestas figuran rebajas fiscales, contratos a largo plazo a precios estables, mayor agilidad para conectar renovables a la red y una reforma profunda de los peajes. Si todas las medidas se aplicasen, el ahorro acumulado superaría los 1.200 millones de euros anuales solo en el sector manufacturero español. Bruselas también se mueve. En el Consejo Europeo de marzo, los líderes de los 27 acordaron un programa con plazos concretos para reforzar la competitividad.
La energía y la industria son los dos ejes prioritarios para este año. Además, antes de que termine el 2026 entrará en vigor la prohibición total de importaciones de gas ruso a través de contratos vigentes, lo que añade un factor más de incertidumbre al mercado. Hagamos un poco de contexto histórico. Desde el año 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania y se cortaron buena parte de los flujos de gas ruso, Europa apostó por sustituir esa energía con gas natural licuado procedente de Estados Unidos, Qatar y otros proveedores. Esa estrategia funcionó durante un tiempo, pero dejó al continente expuesto a los vaivenes del mercado global. Hoy, con el conflicto en Oriente Medio amenazando rutas marítimas clave y el petróleo en máximos, la factura de aquella decisión vuelve a presentarse en cada balance trimestral. El Fondo Monetario Internacional ya ha recortado 0,2 su previsión de crecimiento mundial para este año, hasta el 3,1%, y advierte de que si la guerra se prolonga y el petróleo se encarece más, la inflación global podría dispararse hasta el 6%. Europa sería, una vez más, la región más vulnerable. La pregunta que queda en el aire es si el continente tiene tiempo y voluntad política para reaccionar. La transición energética, el rearme industrial, la autonomía estratégica, todos esos conceptos llevan años en los discursos. Pero la realidad es que cada mes que pasa, una fábrica se traslada, un vuelo se cancela, una previsión se rebaja. Lufthansa es el síntoma más visible de hoy, pero la enfermedad es estructural y afecta al corazón productivo de Europa. Mientras tanto, los hogares y las empresas siguen pagando la factura, y los gobiernos tratan de combinar ayudas a corto plazo con reformas profundas que tardarán años en dar fruto. El reloj corre, los mercados observan, y el futuro económico del continente se juega, una vez más, en el precio de cada megavatio y de cada barril.